A la exposición de la palabra, vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Estamos estudiando a Pedro en su sermón, estamos estudiando el sermón de Pedro. Este es el quinto sermón que estamos viendo y lo he titulado la magistral exaltación de Jesús. La magistral exaltación de Jesús. Hechos capítulo 2, versículos 33 al 36. Dice así la palabra del Señor. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, hoy en esta mañana, porque tú pones en nuestro corazón el estar aquí reunidos para escuchar tu palabra, para escuchar la exposición de tu palabra. Yo confío, Señor, hoy en esta tarde, en que tu Santo Espíritu es el Maestro, Él es el que nos va a hacer enseñar, el que nos redarguye, el que abre los ojos de nuestro entendimiento para mostrarnos más y más a tu precioso Hijo Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Porque tú le dijiste a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y hoy estás sentado a la diestra tuya, Señor, siendo Señor y Cristo, siendo Señor y Mesías, siendo Señor y Salvador. Gracias porque tu palabra es esa roca firme donde podemos descansar, podemos apoyarnos en ella. Y es firme. Es la roca de la eternidad, como cantábamos hace un momento. Te ruego, Señor, que hoy en esta mañana, tarde, quites todo pensamiento, quites todo aquello que nos distraiga para que tu gloria pase y sea exaltado tu Hijo Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Él es que oramos. Amén. Bien, el domingo pasado, hermanos, vimos del versículo 24 al 33 y vimos el tema de la resurrección de Jesús. Vimos el tema de que Dios levantó a su Hijo de entre los muertos. Y veíamos cómo el pasaje no aplica a David, no es David quien se levantó. David simplemente profetizó, vio al Cristo y como dice la palabra, David siempre veía al Señor delante de él. Pedro aplica 9 versículos a la resurrección y decíamos que la resurrección del Señor es tema central, vital dentro del evangelismo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero hoy servimos a un Dios no muerto, sino al Dios vivo. Y precisamente versículo 33 al 36 comienza con la exaltación de Cristo. Vimos su vida, vimos su nacimiento, vimos su vida, vimos su muerte sustitutoria, su muerte vicaria. Vimos que Dios declaró con poder que Él era su Hijo al levantarlo de entre los muertos, al resucitarlo de entre los muertos. Y ahora vemos la exaltación de Él, su vida, su muerte, su resurrección y su exaltación. ¿Qué significa que Cristo esté exaltado?
Bueno, es lo que vamos a ver hoy en esta tarde, en esta prédica. Entonces, proclamar la resurrección del Señor es anunciar también la exaltación. Cristo fue levantado de entre los muertos y está a la diestra, a la derecha de Dios. Cristo fue exaltado por Dios. Ahora, quiero que me acompañe un pasaje para poder entender más aún y va a dar más claridad, más luz a este pasaje. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, 5 al 11. Y hermanos, este Filipenses 2, la carta de Filipenses es un himno, ¿sabían? ¿Cuántos de ustedes sabían que es un himno? Es un canto que Pablo compuso. Es un himno. Y Filipenses 2, 5 al 11 dice así: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Les guste o no les guste, un día Dios va a quebrar las rodillas y van a confesar que Jesús es el Señor. Y muchos van a confesar que Jesús es el Señor y de ahí van a partir al infierno. Te guste o no te guste, la palabra de Dios dice: la exaltación de Jesús incluye toda lengua va a confesar a Jesús como Señor, para gloria de Dios Padre. Así es que cada vez que tú confiesas que Jesucristo es el Señor, la honra y la gloria la recibe Dios Padre. Vea la importancia de confesar a Cristo como el Señor y Salvador. No solamente de lengua, no solamente de dientes para afuera, pero cada vez que nosotros confesamos a Jesús como Señor y Salvador, el Padre es glorificado. Por eso es que Dios lo elevó y le dio la máxima autoridad y honor, para que toda lengua le rinda adoración, alabanza. Ahora, comencemos con el versículo 33. Dice: a este Jesús, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís. Esto que ves, esto que escuchas, es la promesa del Espíritu Santo. Y Pedro quiere que sus oyentes sigan escuchando a el asombroso Mesías. Y ahora Pedro quiere que vea su ascensión. Ya vimos su vida, vimos su muerte, vimos su resurrección. Ahora Pedro quiere que vea su exaltación. Pedro quiere que vea su ascensión. Y mire, vamos a Hechos capítulo 1, versículo 9.
Vamos a empezar con el versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8 al 9. Dice la palabra, pero recibiréis. Está Jesús hablando con sus discípulos y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esta es la exaltación de Cristo, su ascensión. Y porque Él fue recibido arriba, porque Él fue exaltado, entonces pudo venir la promesa del Espíritu Santo. Esto quiere decir que si Cristo no hubiera sido exaltado, el Espíritu Santo no hubiera venido sobre ellos. Y dice aquí en este pasaje, exaltado a la diestra de Dios, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En otras palabras, puede ser parafraseado de esta manera. Jesús, por su exaltación, por su ascensión, pudo enviar al Espíritu Santo con los resultados que oyes y ves. E inmediatamente cuando estaba estudiando este pasaje me vino a la mente Deuteronomio 29:4. Me gusta, ese es mi pasaje aplanador, Deuteronomio 29:4. Ustedes vieron las grandes maravillas que yo hice, pero hasta hoy Dios no les ha dado ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Pero aquí, en algún punto de la predicación de Pedro, estos 3,000 hombres que escucharon y se convirtieron, en algún punto nacieron de nuevo. En algún punto nacieron de nuevo. Por eso Pedro dice, puedes ver a Jesús, puedes escuchar. Porque Dios había derramado en ellos la capacidad de ver y escuchar. Todo porque el Mesías regresó a la gloria, tomó su lugar a la diestra de Dios y el Espíritu Santo fue derramado. Recuerden las palabras del Señor Jesús antes de morir que dijo, recibiréis el Espíritu Santo. Ahora vienen varias preguntas, hermanos, que a los oyentes pudieran haberles surgido en sus cabezas. ¿Cómo sabes que fue exaltado el Señor Jesús? Pedro dice, porque lo vimos subir. Hechos 1:9. ¿Cómo sabes que el Señor fue exaltado? Porque nosotros somos testigos oculares de que Él ascendió. ¿Cómo sabes? Yo lo vi, nosotros lo vimos. ¿Cómo sabes que Dios está complacido? ¿Cómo sabes que Dios ha exaltado? ¿Cómo lo sabes? Porque ha enviado a su Espíritu Santo. Porque envió a su Espíritu Santo. Y hermanos, cada vez que Dios era complacido en el Antiguo Testamento, ¿qué enviaba? ¿Qué enviaba? La Shekinah, la gloria de Él. Cada vez que Dios era complacido en el Antiguo Testamento, Él enviaba su gloria. Y aquí Dios estaba complacido con la vida, con la muerte, con la resurrección. Y dijo, ven, hijo mío, siéntate a mi diestra. Y porque estás sentado a la diestra, voy a derramar sobre ustedes el Espíritu Santo. Dios ha enviado el Espíritu Santo. Por eso estos hombres estaban atónitos y maravillados, porque veían a estos hombres galileos, incultos, sin educación, de una extracción baja socialmente, oyendo hablar en lenguas, en idiomas, de donde provenían todos estos judíos. Oyeron un estruendo y escuchaban a estos hombres hablar y glorificar a Dios. No pudo ser el diablo, no podía ser el diablo. Solamente el argumento de Pedro, su sermón cuidadosamente diseñado,
cuidadosamente diseñado con una argumentación que los fue llevando hasta la conclusión de decir, este es el Mesías, este es el Mesías, este es el Mesías. Por eso puedes ver y puedes oír todo lo que ha sucedido, porque Dios ha inaugurado el tiempo del Mesías. Tú lo mataste, pero Dios lo levantó. Tú lo despreciaste, pero Dios lo exaltó. Tú lo ignoraste. Y como lo hemos venido diciendo en estos sermones, vemos cómo el pueblo trató a Jesús y vemos cómo Dios trató a su Mesías. Y cada vez que Pedro está presentando a Jesús, sobre ellos también está cayendo la culpa. Y ahí está el Espíritu Santo trabajando con ellos. Y Pedro vuelve en el versículo 34 a citar otro pasaje del Antiguo Testamento. Vuelve a citar otro pasaje, el Salmo 110, versículo 1. Y Pedro dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por taburete o estrado de tus pies. Eso significa, hasta que ponga a tus enemigos como un taburete donde puedas descansar tu pie. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Se acuerdan la controversia que Jesús tuvo con los fariseos cuando les preguntó cómo es que entonces el Mesías es hijo de David? ¿Y cómo le llama Señor? Y tal vez tú has pasado por esta parte de la Escritura y te preguntas, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es que dijo Adonai, a Adonai, siéntate a mi diestra? En el original, en el Salmo 110, 1, dice, dijo Yahweh a Adonai, siéntate a mi diestra. Y Adonai significa Dios. Lo traducen en el Nuevo Testamento como Kurios, Señor. Y en el original, en el griego, Hechos 2, 34, dice, dijo Kurios a mi Kurios, siéntate a mi diestra. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Está diciendo, dijo el Señor a mi Señor, ambos son iguales en esencia y en naturaleza. Por eso no pudo ser David. No era David, era Jesús. Es Jesús. Dijo el Señor a mi Señor. Mi Señor es Jesús. Y le dijo el Señor, siéntate a mi diestra. Es un miembro de la Trinidad hablando con otro miembro de la Trinidad. Eso significa un miembro de la Trinidad, Dios Padre, hablando con Dios Hijo. Coeternos, coiguales. Es muy importante. Coeternos, coiguales. Un miembro de la Trinidad hablando a otro miembro de la Trinidad. Siéntate a mi derecha. Siéntate a mi derecha. David no fue exaltado a la diestra de Dios. No fue David quien fue exaltado a la diestra de Dios. Fue Jesús. Por eso Filipenses 2, del 10 en adelante, dice que Dios exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y confiese que ¿qué? Que Jesús es ¿qué? Kurios, Señor. Guarda esa palabra, Kurios, Señor. Él es Señor.
Por eso aquí Pedro está diciendo, Cristo es Dios. Jesús es Dios. Y en el pensamiento judío significa participar de su mismo poder y de su misma dignidad. Por eso es muy importante, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Mire rápidamente, Filipenses 2, 5 al 11 dice, antes de que Jesús descendiera, ¿dónde estaba Jesús? Antes que Jesús descendiera, ¿dónde estaba Jesús? En el seno del Padre, Juan 1:17. Ahí estaba Jesús, en el seno del Padre. Pero el que era exaltado hasta lo sumo antes de venir, descendió. Descendió. Él estaba al lado del Padre, Él estaba en el seno del Padre, recostado en el seno del Padre. Juan 1:17 lo dice. Y descendió, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló todavía más. Vea la humildad de Cristo. Ahora, ¿dónde estaba Lucifer antes de su caída? En el cielo. Y ahí dice en Isaías, no recuerdo ahorita bien el pasaje, que dice, estaré al lado norte del trono de Dios. El ataque de Satanás siempre ha sido al Hijo. Satanás quiso estar a la diestra de Dios. El que estaba a la diestra de Dios, que es Cristo, descendió. Y Satanás quiso estar a la diestra de Dios. Y Dios lo arrojó a la tierra y nunca más fue su nombre Lucifer. Ahora es que el diablo, Satanás. Vea el contraste entre Lucifer y Jesús. Él estaba a la diestra de Dios Cristo y descendió. Y porque descendió, ¿fue qué? Una vez dijo una cosa este pastor, y me tomó mucho tiempo entenderlo. Pero para subir hay que bajar. Para subir hay que bajar. Y eso es lo que Jesús hizo. Descendió hasta lo más bajo. Y en estos versículos 34 al 33 al 36, Dios, ¿qué? Lo exaltó. No fue Él el que se exaltó. Dios lo exaltó. Dios lo levantó. Dios lo puso por sobre todas las cosas. La exaltación, versículo 35, precisamente, hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. La exaltación de Jesucristo a la diestra de Dios forma parte de la confesión cristiana. Vamos a ver varios pasajes. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 55. Hechos 7:55 dice la palabra, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba, ¿dónde? A la diestra de Dios. Y sabe una cosa, en el original, lo que dice cuando vio a Jesús, en el original dice que Jesús se puso en pie para recibir a Esteban. Eso es lo que significa. Jesús se puso en pie para recibir a Esteban. Eso es lo que dice el original. Versículo 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está, ¿qué? A la diestra de Dios. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios capítulo 1,
Versículo 20 dice la palabra, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Colosenses 3:1. Muy importante tener los versículos para poder entender el credo de los apóstoles. Colosenses 3:1 dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Dice la palabra, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Otra vez, Jesús está a la diestra de Dios. Déjeme hacer un comercial aquí para nuestro culto familiar. Es una buena pregunta para nuestros hijos durante la semana, que lean estos versículos y preguntar a nuestros hijos, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Jesús? Sentado a la diestra de Dios. Esto es algo bueno enseñar a nuestros hijos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿dónde? En su trono. Ahí está, varios versículos que hablan de Cristo sentado al lado del trono de Dios, a la diestra de Dios. Y Pedro lo que hace es precisamente anunciar a Jesús como el cumplimiento de este salmo mesiánico. Lo proclama precisamente Rey, Señor, sobre todas las naciones. Pedro vio el cumplimiento del Salmo capítulo 2, versículo 4. Salmo capítulo 2, versículo 4. Mire, voy a leer desde el versículo 1 para que podamos entender. Salmo capítulo 2, versículo 1 al 6. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Se acuerdan qué quiere decir ungido? ¿Qué quiere decir? Mesías, Cristo. Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Palabras duras, duras. No tiene nada que ver con el mensaje de hoy en nuestros días. El Señor tiene un plan maravilloso para tu vida. Vea lo que dice, el Señor se burlará de ellos. Se reirá. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esto es el cumplimiento precisamente de este Salmo, capítulo 2. Y los enemigos que no se sometan serán sometidos a la fuerza por su glorioso poder. Desde el versículo 22 que iniciamos esta serie, Dios reina. Dijimos, Dios reina. Te guste o no te guste, lo creas o no lo creas, Dios reina. Dios reina. Puedes revelarte, y cuando me refiero a puedes no es permiso, sino que el hombre se revela, pero aún así en su rebelión Dios reina. Lo que dice ahí en el versículo, dice, ven, rompamos sus ligaduras. Yo no quiero a este Señor. Lo dijimos desde el domingo pasado, por eso mataron a Jesús.
Porque el hombre natural odia a Dios. No quiere a Dios como Señor. El hombre natural quiere los beneficios del Salvador, pero no quiere los mandamientos del Señor. Una buena pregunta que puedes hacerte: si yo he nacido de nuevo, ¿amo los mandamientos del Señor? ¿Obedezco los mandamientos del Señor? Yo conozco a varios de ustedes que lloran y dicen: me cuesta mucho trabajo. Pero precisamente como lo veía con alguien esta semana, lloro mi fracaso, lamento mi pecado y no obedezco. Y parafraseamos a John Owen cuando dice: no soy lo que quiero ser, no soy lo que debo ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que era antes. Y esta semana Ale me recordó algo que hemos enseñado anteriormente acerca de la mamá de Paul Washer. ¿Se acuerdan que lo hemos mencionado? Su mamá cristiana de muchos años, anciana, y llegó un día con su hijo y le dijo: hijo, yo no he nacido de nuevo, no soy cristiana. Y le dice Paul Washer: ¿por qué, mamá? ¿Por qué me dices que no has nacido de nuevo? Porque veo mi pecado. Porque veo mi derrota ante el pecado. Y le dice Paul Washer: esa es la evidencia de que has nacido de nuevo, mamá. Que lloras tu pecado y reconoces tu fracaso. Esa es la evidencia de que has nacido de nuevo. Tienes un corazón sensible al pecado. Y por más que quiero someterme al Señor y quiero seguir, y Él es mi Señor, me cuesta trabajo. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia. Por eso los enemigos, un enemigo, alguien que no ha nacido de nuevo, no llora su pecado, no llora su fracaso. Se deleita en las cosas que desagradan a Dios. Las cosas de Dios no me interesan, no lo quiero. Me aburren. Pero el que ha nacido de nuevo reconoce a Cristo. Y sabe una cosa, voluntariamente inclina su rodilla delante de Él y lo reconoce como Señor y Salvador. Así que Pedro ha hecho su caso, ha presentado este sermón. Y sabemos que Jesús es el Mesías. Pedro dice: sabemos que Jesús es el Mesías, porque vemos su vida, vemos sus milagros, vemos su muerte sustitutiva, vemos su resurrección y vemos también su ascensión. Y sabemos que Él ascendió y que el Padre ha sido complacido porque ha enviado al Espíritu Santo para inaugurar la era mesiánica. Por eso es que Pedro llega a esta poderosa conclusión, hermanos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Pablo le dice a los oyentes: ¿quieres ser salvo? Te digo quién es el Señor y Cristo, el Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Ve su vida, ve sus milagros, ve su muerte, ve su resurrección, ve su ascensión, ve su exaltación.
Por eso, vea lo que dice el 36. Vosotros lo crucificasteis. Pedro no dice, fueron los romanos. Pedro dice, ustedes, tú, la casa de Israel, tú lo mataste. Tú lo mataste. Y Pedro se encarga de ser muy enfático para que no les quede ninguna duda. Tú lo mataste. Tú fuiste el culpable. Por eso vemos el claro contraste entre lo que hizo Israel, entre cómo Dios trató a Dios y cómo ellos trataron a Cristo y cómo Dios trató a Cristo. Tú lo mataste, Dios lo levantó. Tú lo mataste, Dios lo exaltó. Tú lo mataste, Dios lo hizo Señor. Él afirmó ser el Mesías. El Sanedrín lo rechazó, lo condenó como blasfemo. Tú gritaste por su sangre sea sobre nosotros, dijeron. Por eso Pedro llega a la conclusión y dice, Jesús es el Señor y Cristo. Y realmente, hermanos, quiero que vea una cosa. Pedro cita el Antiguo Testamento. No está diciendo, bueno, les voy a dar mi opinión. Les voy a dar mi mejor opinión. No. La predicación que agrada a Dios, la predicación que exalta a Dios, es la predicación que de ella misma sale, de la misma palabra de Dios. No es mi opinión, no es mi experiencia, no es lo que yo pienso, no es como yo lo interpreto. Es lo que dice Dios. Simplemente le está dando datos de lo que pasó. Por eso Pedro decía, todos conocían su vida, gritaron por su sangre, pero Dios ha deshecho todo esto y lo ha declarado Señor y Cristo. Ahora, hermanos, yo quiero que veamos qué quiere decir esto, Señor y Cristo. La palabra Señor se traduce del griego kurios. Ya les adelanté algo acerca de esto. Kurios, con K, kurios. La palabra Señor se traduce del griego kurios, que significa poder, autoridad, soberanía. Eso es lo que significa kurios. Poder, autoridad, soberanía. Ahora, quiero que vea esto. Quiero presentar mi argumento y quiero hacerlo con estos datos. En el libro de Hechos, en 2 ocasiones se hace referencia a Jesús como Salvador. En el libro de Hechos, solamente 2 veces aparece Jesús como Salvador, pero 92 veces aparece Jesús como Señor. En Hechos, solamente 2 veces aparece Salvador. Y 92 veces aparece como Señor. En todo el Nuevo Testamento se hace referencia a Jesús como el Salvador 10 veces. Y 700 veces como Señor. Datos aplastantes, ¿no es cierto? Contundentes. 700 veces aparece como Señor. ¿Por qué lo estoy diciendo, hermanos? Porque hoy en día el evangelio que se presenta diluido, presentan a Jesús como Salvador nada más, y no como Señor. Durante el primer siglo, hermanos, Roma reinaba. El imperio de Roma estaba en turno. Y el culto por el emperador romano se propagó por todo el imperio. César Octavio era precisamente el emperador y era uno de los emperadores más poderosos que existió. Y él tomó un título para sí llamándose César Augusto. César Augusto. Y fue un
un poderoso emperador. Fue autoritativo, autoritario, pero Augusto no, porque ese término solamente pertenece a Dios. Es un título que solamente pertenece al más alto, al más sublime, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ese solamente pertenece a Jesús. Porque ese título, Augusto, implicaba adoración. Por eso, en la persecución a los cristianos, en la persecución a los primeros cristianos del primer siglo, ellos tenían que decir públicamente, Kaiser Kyrios. Kaiser Kyrios, que significa César es el Señor. Todos los súbditos del reino tenían que confesar con su boca, Kaiser Kyrios. César es el Señor. Y aquel que no lo hacía, cuello, lo mataba. Hermanos, los cristianos, los primeros mártires, eran personas que oraban por el rey, eran personas que obedecían las leyes civiles del rey, eran personas que apreciaban al rey, honraban al rey, pero no adoraban al rey. Y cada vez que iban con un cristiano y le decían, tienes que confesar que César es el Señor, los cristianos, los nacidos de nuevo, contestaban, no, Jesús, Kyrios, que significa Jesús es el Señor. Kaiser Kyrios, no, Jesús, Kyrios. Jesús es el Señor. Esta es la confesión de fe de la primera iglesia primitiva. Esta es la confesión de fe de la primera iglesia primitiva. Mire, vamos a Apocalipsis. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 11 en adelante. Dice la palabra que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Versículo 1 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro.
dice esto. ¿De quién está hablando toda esta sección larga? De Jesús. De Jesús. De Cristo. Pero Él dice, yo tengo en mi diestra 7 estrellas. ¿Sabe qué lo que habla significa eso? Poder. 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 Él es el Señor. Y Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que te digo? ¿Por qué te atreves a llamarme que soy tu Señor y no obedeces lo que yo te digo? No vives dándome honra y gloria como Señor. Hace muchos años hace unos 50 años surgió una controversia acerca del señorío de Cristo en la salvación. Y de ahí surgió precisamente lo que hoy en día se conoce como los cristianos carnales, que no es algo que venga en la palabra de Dios. Y para ejemplificarlo, lo quiero decir, es como cuando un joven vive con una mujer que no es suya, en drogas, en alcoholismo, pero le dice al pastor, quédate tranquilo, pastor, quédate tranquilo. Yo hice una confesión de fe. Ahorita soy un cristiano carnal. Ya vendrá tiempo cuando me arrepienta. Hermanos, eso no es ser un cristiano, porque no existe tal cristianismo carnal. O eres o no eres. Y por eso es importante, y por eso di los datos de cuántas veces aparece el nombre de Señor y cuántas veces Salvador. Y el orden aquí sí es importante. El orden sí es importante. Porque Él es primeramente Señor y después Salvador. ¿Qué beneficios trae la exaltación de Cristo a mi vida? 2 cosas. 2 cosas tiene de beneficio la exaltación de Cristo en mi vida. Número 1, trae dones a su iglesia. La exaltación de Cristo repartió dones a su iglesia. Efesios 4, 8 al 10 habla acerca de eso. No lo vamos a buscar. Efesios 4, 8 al 10 habla de los dones que fueron repartidos. Este emperador subió al cielo glorioso, poderoso, recibiendo toda la honra, toda la gloria, y él repartió dones a su iglesia. Número 2, importante. El que está sentado a la diestra de Dios, que es mi Señor, está intercediendo por su pueblo. Jesús está intercediendo por su pueblo. ¿Cómo lo sé? Varios pasajes, se los voy a dar, no los vamos a buscar. Hebreos 2, 18. Hebreos 2, 18. Hebreos 4, 15. Hebreos 9, 28. Primera de Pedro 2, 24. Jesús está intercediendo por mí. ¿Sabe una cosa? Esto quiere decir que Jesús intercede por su pueblo. Cuando Pedro pecó, cuando le dijo Pedro, yo si todos te dejan, ¿yo qué, verdad? ¿Yo qué? Aquí voy a estar. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo? Pedro, he rogado por ti. Pedro, he rogado
por ti. Cuando Judas metió la mano en el pan con el Señor, ¿qué le dijo Jesús a Judas? Lo que vayas a hacer, ve y hazlo pronto. Jesús intercedió por Pedro y su caída no fue definitiva. Jesús no intercedió por Judas y su caída fue ¿qué? Definitiva. Jesús intercede por nosotros, su pueblo, los que creen en Él, los que confiesan con su boca que Jesús es el Señor y Salvador. Jesús sigue intercediendo por su pueblo. Entonces podemos decir de esta manera: Jesús intercede por los Pedros, no por los Judas. Y hay una pregunta, hermanos, que tenemos que pensar para el tribunal de nuestras conciencias. No hay no más que de dos, o Pedro o Judas. ¿Yo quién soy? ¿Yo quién soy? ¿Soy un Pedro? Entonces el Señor está intercediendo por ti y tu caída no va a ser definitiva. Pero si eres un Judas, ten la seguridad de que Jesús no está intercediendo por ti. Peor aún, un día vas a enfrentarte a Él. A Él. Porque, hermanos, Jesús vino, su primera venida, vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su primera venida vino como Cordero, manso, humilde, y que fue llevado al matadero. Pero Apocalipsis es un libro donde dice: no más Cordero, ahora va a ser el león de la tribu de Judá. Ríndete ante el Cordero o vas a enfrentar al león. Vea, quiero cerrar con esto. Hechos capítulo 5, versículo 31. Tal vez tú hoy en esta tarde te preguntas: ¿y qué tengo que ver con este Jesús que ascendió al cielo? ¿A mí qué? ¿Qué tengo que ver con este Jesús que ascendió al cielo? Vea lo que dice la palabra. Versículo 31 de Hechos 5. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Para qué lo exaltó Dios? Para dar a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y es por medio de la fe que es otorgada por la fe. La fe nos salva, el que salva es Cristo. Es por la fe en Cristo, es por la fe en Cristo que pueden ser perdonados nuestros pecados y nos es otorgado ese perdón. Porque hay un genuino arrepentimiento, hay un dolor. ¿Sabe una cosa? Entre el versículo 36 y el 37 de Hechos, más de alguno pensó: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sí, es una palabra dura, pero es una palabra que trae perdón.
Por eso es que Él puede salvar perpetuamente a todo aquel que se acerca y confiesa a Cristo como su Señor y como su Salvador. Yo te digo una cosa, esta es mi invitación. Arrepiéntete y ven a Cristo. Yo solamente puedo hacer el llamado externo. Arrepiéntete y ven a Cristo, porque para eso Cristo fue ascendido. Hechos 5:31, para perdón de nuestros pecados. Oremos. Gracias te damos, Señor, por esta salvación tan grande, tan infinita. Cuando a veces, Señor, decimos que Jesús vino a morir para salvar al mundo, limitamos, Señor, limitamos, porque la sangre de Cristo sirve para salvar 20,000 mundos. Es suficiente para salvar todo. Pero te ruego, Señor, que sea aplicada a aquellos que tú le des arrepentimiento y fe. Gracias, Señor, porque hoy estás sentado a la diestra, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque estás sentado a la diestra de mi Señor. Te ruego, Padre, que traigas salvación. Y confesar, no solamente, Padre, no solamente dejar de confesar a César como el Señor, sino dejar de confesar que el celular es mi Señor, que el dinero es mi Señor, que algunas personas sean mi Señor. Y confesar solamente, Jesús es mi Señor y Salvador. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.